Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos y amigos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa, el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, mi bendito Salvador, por darnos el permiso, la oportunidad de pregonar el mensaje que salva, que sana, que da liberación, vida abundante y vida eterna. Señor, prepara los corazones de las almas sedientas, así como dice tu palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por sintonizarnos nuevamente en su programa favorito del Templo Apostólico Shalom. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 17 y 18. Y dice la palabra del Señor: y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén y amén. Esta ocasión estaremos predicando sobre el tema Un camino nuevo para la mujer. ¿Y qué significa esto, pastor? Bueno, significa que el Señor Jesús, que Él mismo estaba dando lectura a las Escrituras, Él así lo describe. Jesucristo ha venido a libertar a los cautivos y libertar a los oprimidos. El mensaje de hoy: un camino nuevo para la mujer. A través de los años, de los siglos, ha habido un problema donde se le ha tenido en poco a la mujer. De los tiempos de Jesús, empleaban un criterio doble. Para ellos,
solo ella fue considerada culpable. El hombre no. Desde el primer pecado de nuestros padres, que la primera que ocasionó el fracaso, la caída de la raza humana, la mujer tomó la iniciativa. Los dos fueron culpables. Todo lo provocó la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda. Había algunas advertencias rabínicas. Una de las advertencias decía: el que habla mucho con mujeres multiplica el mal para sí y descuida el estudio de la ley. Cada mañana el hombre judío oraba de esta manera: alabado sea Dios, pues no me crió un gentil. Alabado sea Dios, pues no me crió una mujer. Alabado sea Dios, pues no me crió uno fuera de mente. Esta era la situación desde que nuestros primeros padres fueron arrojados del huerto del Edén. Y a través de los siglos, poca seguridad social y económica. Había poca seguridad para el hombre, y para la mujer era superior. El hombre podía divorciarse en un momento, renunciando a la mujer en la presencia de 2 testigos y mandarla fuera. La mujer no tenía un derecho igual. Esta era la situación en el tiempo de la ley, principalmente en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba pendiente en la cruz. Se rompió el velo de arriba abajo y nos abrió un camino nuevo, una puerta nueva, un testamento nuevo con promesas nuevas. ¡Qué hermoso! Que el Señor consideraba y conocía la situación desde que nuestros primeros padres pecaron y fueron arrojados del huerto. En realidad, nuestro Señor Jesús fue revolucionario en su ministerio, por la manera en que Él se relacionó con todos los desechados, los oprimidos, con mujeres, con pobres, con gentiles, niños y en general los pecadores. Allí en Lucas capítulo 15, versículo 2, encontramos cómo lo catalogaban al Señor Jesús. Y le decían, consideraban de Él amigo de pecadores. Así lo calificaron. Los escribas, fariseos, saduceos y religiosos de su tiempo, los que dominaron la sociedad de su día, lo odiaron, lo rechazaron, contrarios a lo que el Señor Jesús enseñaba, a lo que Él predicaba. No podían creer los religiosos de su tiempo que toda persona era preciosa, de igual valor. Pero
diferencia con relación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no había diferencia. Hombre, mujer, esclavo, libre, rico, pobre, judío o gentil. Así lo escribe el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29, donde él específicamente lo explica, donde el Señor Jesús no hacía diferencia. El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en el libro de los Hechos capítulo 10, versículo 34, él se sorprendió de que el Señor lo llamara a predicarle a la primer familia gentil. Y cuando él observó la manifestación de Dios, de su Espíritu Santo, bautizándolos, sellándolos, siendo llenos del poder del Espíritu Santo, qué sorpresa se llevó Pedro, que también el Espíritu Santo era para los gentiles. Y para los judíos primeramente, y para los gentiles, y para toda la raza humana. Así estaba escrito, que el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Así era. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39, allí lo explica. Porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el versículo 34, 10:34 de los Hechos, el apóstol explica esto. Ahora hago de ver que Dios no hace acepción de personas, sino de toda nación que le ama y le teme y hace justicia, de él se agrada el Señor. En la Biblia nos enseña acerca de las mujeres escogidas por Dios, que Dios tenía preparadas también mujeres para que recibieran el Espíritu Santo, para que se convirtieran, se arrepintieran, fueran transformadas, regeneradas. La mujer juega un papel importante en el hogar, en la iglesia. Y a continuación veremos mujeres sobresalientes durante el ministerio del Señor Jesús, indicando lo que nos ocupa el tema de esta ocasión: un camino nuevo para la mujer. No lo hizo ninguna denominación, no lo hizo ningún grupo social, cívico, político, religioso. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Marcos escribe el capítulo 16, verso 15 al 18, cuando dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús tenía en mente esta gloriosa manifestación, un camino nuevo para la mujer. Y vea usted las mujeres que fueron distinguidas en el tiempo del Señor Jesús.
María, la madre de Jesús, una mujer escogida por Dios. Lucas 1, 30 al 38. Elizabeth, la mujer humilde. Lucas 1, 43. La mujer cananea, una mujer de fe. El Señor Jesús así lo manifestó en Mateo capítulo 15, verso 28. ¿Qué diríamos de María Magdalena, la mujer transformada? El Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 1 y verso 9. María de Betania, la mujer inmortalizada por Jesús, según lo declara el mismo Señor en Mateo 26, 13. Mujeres que sirvieron a Cristo y lo apoyaron económicamente. Ese era el plan del Señor. Como mujeres distinguidas. Por eso le hemos llamado la mujer que ha sido liberada por el Señor Jesús. A eso vino el Señor Jesús, a libertar a la mujer de la opresión cristiana, religiosa, social, política. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en las mujeres fueron importantes en el plan de Dios. ¿Por qué razón? Ya en la mente del Señor, según el capítulo 139, versos 16, 15, 16 y 17 del libro de los Salmos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Las mujeres, la madre de los patriarcas, la madre de los profetas, la madre de los apóstoles, fueron un vaso escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora en este presente siglo es necesario que se predique un camino nuevo para la mujer. El Señor Jesús mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Vino a libertar a los cautivos, a romper las cadenas de opresión contra la mujer. En la Biblia encontramos a María Magdalena, María la madre de Jacob y la madre de los hijos de Zebedeo, Mateo capítulo 27, versículos 55 y versículos 56. ¿Qué diríamos de la mujer que ungió a Cristo? Marcos capítulo 14, verso 3. Había críticos contra aquella manifestación. La mujer que lavó los pies del Salvador en Lucas 7:37. Qué cosa tan más sobresaliente. Se humillaron ante el Señor. Se postraron. Esto, así dice la palabra del Señor, el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Capítulo 2 del primer libro de Samuel. Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. En la Biblia encontramos distinciones especiales de mujeres. Las últimas en la cruz, Marcos capítulo 15, verso 47. Las primeras en la tumba, Juan capítulo 20, versículo 1. Primeras en ser enviadas a testificar la resurrección de Cristo, Mateo capítulo 28, verso 8. Distinciones especiales de mujeres, porque el Señor vino a libertar a los cautivos. Las mujeres que asistieron a la primera reunión de Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículo 14. La primera mujer convertida en Europa. ¿Qué diríamos
de aquel acontecimiento que encontramos en el capítulo 16 de la carta a los romanos, donde Pablo mismo, usted va a encontrar lo siguiente. Pablo, él mismo, explica en el capítulo 16 de Romanos, donde se marca el mayor número de mujeres que contribuyeron, que cooperaron, que ayudaron, que trabajaron en el campo misionero. Yo no lo dije. Ninguna iglesia o ninguna denominación lo dice. El Señor Jesús inspira al apóstol Pablo por el Espíritu Santo para hacer esta declaración. Y usted puede leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Si usted va, léalo detenidamente. Y se va a dar cuenta cómo el apóstol determina mencionar los nombres de las mujeres distinguidas que apoyaron, que trabajaron con los apóstoles en el trabajo misionero. Vea usted el versículo 3, 16:3 de Romanos. Dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué diríamos del versículo 12? Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No da detalles sobre todos los trabajos que desarrollaban, pero eran personas, mujeres importantes en el trabajo misionero. Versículo 15. Saludad a Julia y a su hermana. Saludad a Julia y a su hermana. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, un camino nuevo para la mujer. Ninguna denominación lo hizo. El Señor Jesucristo fue enviado a libertar a los cautivos y la mujer era una de las que estaban cautivas por la opresión, la diferencia que hacía la raza humana en el tiempo de la ley, en el tiempo de Cristo. Era muy tremendo esa situación. Jesús libertando a los cautivos. Y cuando el Señor Jesucristo vino a manifestarse en este mundo, Él vino específicamente para abrir un camino nuevo, un testamento nuevo, con promesas nuevas y rompiendo la opresión, rompiendo la discriminación que había contra la mujer. ¿Yo qué podría decir? Yo digo, Señor, te doy gracias, porque tú permitiste que mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, mi esposa, mis hijas, mi nieta, tú las hayas escogido para desempeñar un trabajo especial en tu ministerio, Señor.
Oh, cómo no. Hay que reconocerles el trabajo que Dios las ha llamado para desempeñar en esta última generación. Yo doy gracias a Dios. En este día específicamente, yo digo, Señor, te doy gracias por el ministerio de nuestra familia. Las mujeres que tú has escogido de nuestra familia para desempeñar un ministerio misionero, trabajar en tu obra. Señor, gracias, porque en esta obra y en este ministerio la gloria sea para ti, Señor. Jesús libertando a los cautivos. Cuando Jesús desempeñó su ministerio, Él vino a libertar a la mujer de la esclavitud cultural y religiosa. El hecho de que discípulas femeninas acompañaron y cuidaron de Jesús fue revolucionario, incluso escandaloso para los religiosos de su tiempo, porque las reglas culturales de su época desaprobaban la conversación pública entre un hombre y una mujer a tal grado que prohibieron la conversación pública de un rabino con una mujer, aún con su propia esposa. Jesús libertando a la mujer. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu misericordia. Señor, te suplico tu misericordia. Señor, toca los corazones de las almas que están sufriendo. Aquellas mujeres cristianas que están sufriendo la opresión. Señor, da libertad a aquellas mujeres cristianas, aquellas mujeres que quieren servirte. Y a raíz de la discriminación contra la mujer, sufren. Señor, da consuelo y fortaleza. Levanta mujeres líderes en esta última generación. Mujeres poderosas, mujeres trabajadoras, mujeres entusiastas para servirte, para tu honra y para tu gloria. Sana a los enfermos. Están en el hospital, en el nursing home, se están en su casa. Extiende tu mano sanadora. Hay sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, cordialmente le invitamos cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. Culto de predicación por la tarde a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, cada domingo. Usted, toda su familia están cordialmente invitados. Traiga a sus niños, traiga a la juventud, traiga a los ancianos, traiga a los enfermos. Aquí oramos por ustedes. Recuerde, nuestro teléfono 210-364-0913. Le invitamos. Todos bienvenidos. Les amamos. Jesucristo te ama y quiere bendecirte y romper las cadenas de opresión, romper las cadenas de desgracia, romper la esclavitud. Y Jesucristo quiere darte una completa liberación de Satanás, del mundo, de la carne. Que el Señor te bendiga. Cordialmente el pastor Efraín Veloz. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer